Que tengan una linda clase, dice la profesora. Gracias, profesora. Ok. Vamos a ver la función cuadrática ahora. Entonces, el objetivo del día de hoy es conocer y comprender la función cuadrática y su gráfica. ¿Ya? Hasta el momento solamente vimos la función lineal y la función afín. ¿Ya? Fue lo último que vimos. Y un caso especial de la función lineal corresponde a la función identidad, que era cuando pasaba justo por el origen, pero formaba un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Eh, a ver, rápidamente, para que recordemos. ¿Ya? No, no. Rápidamente. Lo que vimos en la última clase fue esto que está acá, ¿ya? Como resumen, ¿sí? Hicimos un par de ejercicios y buscamos incluso de unos gráficos, buscamos la función. La función afín, ¿no es cierto? Que era una función que tenía dominio en los reales y recorrió los reales, ¿sí? Está definida por mx más n, ¿sí? Donde m era pendiente. Si la pendiente era positiva, tenía esta forma. Si la pendiente era negativa, podía ser así también, ¿sí? Tenía esa forma. N era el número donde cortaba al eje de las abscisas, ¿no es cierto? De las ordenadas, perdón. El eje Y, ¿sí? Ese era el número N de acá, donde cortaba al eje Y. Ok. La función constante es cuando teníamos una recta horizontal. Podría ser así o podría ser así. Este era el número C, ¿sí? O el número N, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Es cuando la pendiente es cero, es decir, la función toma un valor constante. Podría ser positiva esa constante o negativa. Ok. El dominio eran todos los números reales, ¿sí? Y el recorrido, obviamente, solamente el valor de C o solamente el valor de N. ¿Ok? Y era de esa forma. La función lineal era esta que pasaba por el origen, ¿no es cierto? Era cuando n era 0, es decir, cuando pasaba justo por el origen, se formaba la función lineal y tenía esta forma, ¿no es cierto? Mx nomás. ¿Okay? M obviamente no puede ser 0, sino la función sería 0. ¿Sí? Cuando la pendiente valía 1, se formaba la función identidad, ¿ya? Que era esta que está acá, ¿ya? Que forma un ángulo de 45 grados. Entonces, tanto el valor de y con el valor de x tiene el mismo valor. Si este x y este y, si este vale 1 y también vale 1, si y vale 2, x vale 2 y vale 2. ¿Ya? Y acá es la misma, pero con un signo negativo aquí. ¿Sí? Nada más que eso. Ya. Eso fue lo que vimos la última clase. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos. Entonces, ahora nos vamos a nuestro objetivo, que es conocer y comprender la función cuadrática. ¿Sí? Ok. Ya. Una función cuadrática siempre tiene esta forma, ¿ya? Ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Se llama función cuadrática o función de segundo grado por el radical, el índice radical que está acá, perdón, la potencia, ¿no es cierto? Que es 2. ¿Ya? Y siempre tiene esta forma, donde a, b y c son constantes, ¿ya? O sea, puede ser 2x cuadrado menos 3x más 10, por ejemplo, por dar un ejemplo absurdo, ¿ya? El número 10 sería el C, el número 3, menos 3 sería el B, ¿no es cierto? Y el 2 sería el A. También puede ser x cuadrado, ¿no es cierto? Más 2x más 4, por ejemplo. Por dar otro ejemplo absurdo, ¿sí? El 4 sería el número C, el 2 sería el número B, y el 1, en este caso, que acompaña la X que nos escribe, sería mi número A, ¿sí? Esta función, si, cuando tiene esta forma, ¿no es cierto? Puede estar sola, B y C pueden ser 0, por supuesto que sí. Ya podrían ser 0 B y C, entonces queda la función en su forma más simple. ¿Ya? Sería
ax cuadrado. ¿Sí? Siempre, si es que b y c son 0, ya me queda de esta forma x cuadrado. Y si a es 1, me queda mucho más simple todavía. Sería, la función quedaría como f de x. Ya la condición para que sea una función cuadrática o de segundo grado es que a no sea 0. La única condición. C puede ser 0 y B también puede ser 0, pero A no. Si no, ya no sería cuadrática. Si A fuera 0, fíjese, sería una función lineal. Fíjese, por favor, la que acabamos de ver, o sea, una función afín. Si A fuera 0, fíjese que haría la función de esta forma. Quedaría como eh, B de X más C, la cual se parece bastante, si no más bien es idéntica a la que acabamos de ver, que era MX más N, ¿sí? Donde N igual a C y M igual a B. ¿Se fija que A no puede ser 0 en la función cuadrática? Ok, es la única condición para que sea cuadrática. ¿Sí? Que tenga esa forma y que B y C no sea 0. Ok. Siempre la gráfica de esta función corresponde a una parábola. ¿Ya? Una parábola siempre es de esta forma. O es así, o es cóncava hacia abajo, o es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Pero tiene esas dos formas. Si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, va a depender del signo del valor A. ¿Ya? El signo que tiene A. En fin, mire, la concavidad, ¿no es cierto? La concavidad es esto que está acá, ¿sí? Esto sería una parábola cóncava hacia arriba y esto sería una parábola cóncava hacia abajo. Recuerden que ambas funciones estas tienen esta forma, ¿ya? F de X, ¿no es cierto? Igual a X cuadrado más BX más C, ¿sí? Está representando eso. La concavidad va a depender del valor que tenga el coeficiente A. ¿Sí? Si el coeficiente A de la función cuadrática indica entonces si la parábola es hacia arriba o hacia abajo. Si A es mayor que 0, es decir, si A es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Y si A es menor que 0, es decir, es negativa, todo número que es menor que 0 es negativo. ¿Sí? Entonces, la parábola es abierta hacia abajo. ¿Sí? Es súper fácil eso. Si A es positivo, hacia arriba, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede pasar por aquí, puede pasar por acá, por cualquier parte, pero hacia arriba. O puede ser, si A es menor que cero, es decir, si ese número es negativo, va a ser hacia abajo. ¿Sí? Va a estar en cualquier parte, ¿ya? ¿Sí? No solamente tiene que ser la verde que está dibujada acá, puede ser cualquiera de esas. Otra cosa, mire, si A, es mayor que 1, ¿sí? Y a medida que se va agrandando, si A vale 2, si A vale 3, ¿sí? Si A vale 5, si A vale 7, a medida que va agrandándose ese número, la parábola se hace más chata, ¿ya? Se empieza como a juntar más. Mientras más grande sea el número A, se empieza a juntar más la parábola. Y si este número A está entre el 0 y el 1, ¿sí? Es decir, es 0,7, 0,3, ¿no es cierto? Se va, y 0,1, por ejemplo, se va agrandando la parábola, se va haciendo cada vez más abierta. Mientras más chiquitito se hace, mientras más se acerca al 0, más se abre la parábola. ¿Se fija? Mientras más se acerca al 1, más se cierra, y mientras más mayor que 1 sea, más cerradita todavía. ¿Sí? En la verde, supongamos que la verde es para A igual a 1. ¿Sí? Supongamos que esta verde que está aquí es para A igual a 1. ¿Ya? Si es positivo es 1, va a ser así, y si es negativo va a ser menos 1, va a ser así, para abajo. ¿Sí? Si A, por ejemplo, es menor que 1, es 0,7, por ejemplo, se abriría un poco la parábola. Si es 0,5, por ejemplo, ¿ya? Se abriría más, un poco más. Y mientras más se acerca al 0, más abierta es. Y si ese número mayor que 1, ¿no es cierto? Si el 2, por ejemplo, y mientras más grande llega hasta el 100, más se va a ir achicando la parábola. ¿Sí? ¿Se entiende eso, niños, niñas, chicos y chicas, muchachos y muchachas?
jóvenes y jóvenes? Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Entonces, lo único que hemos dicho hasta el momento, hemos hablado del coeficiente A solamente. ¿Sí? Ok. Siempre, siempre, las parábolas tienen un eje que se llama eje de simetría. ¿Ya? Este eje de simetría siempre es paralelo al eje Y, ¿sí? Y corresponde al valor de X en este punto. ¿Ya? El eje de simetría divide a la parábola en dos partes iguales. Ojo, que desde este eje de simetría hacia allá y hacia acá, la parábola cumple distintas condiciones. Mire, fíjese, siempre el análisis que uno hace es como si uno caminara siempre de izquierda a derecha mirando la parábola. Entonces, si yo camino de izquierda a derecha mirando la parábola, basándome en el eje de simetría como mi punto de estudio, ¿ya? Si yo voy pasando por aquí me voy a dar cuenta que la parábola va tomando valores altos y a medida que voy avanzando hacia el eje de simetría va disminuyendo el valor de I, fíjese. Valores altos de I, a medida que me acerco al eje de simetría, el valor de I va bajando y llego aquí hasta un valor mínimo. Si la parábola es abierta hacia arriba, ¿se fija? El eje de simetría, ¿no es cierto?, evaluado en I, es decir, en la función, ¿sí? Para obtener mi parte de X se calcula así. Para obtener mi coordenada X del eje de simetría sería este, y para obtener la coordenada Y del eje de simetría usamos esto. Recuerden que es válida para esta función cuadrática, que sería AX cuadrado, ¿cierto? Ese sería A, el valor de F, más BX más C. Es más menos ya, pero se pone más porque si es negativo se deja negativo aquí, ¿ya? Aparte que se ve más ordenado, una función así, pues, con los más, no poner más menos, ¿para qué? El B y el C son esos coeficientes, son esos números constantes, ¿se fija? Entonces, para calcular la coordenada X, esa coordenada que está ahí es un par ordenado, ¿se fija? Donde la coordenada X sería mi menos B partido en 2A, y la coordenada Y sería eso que está ahí, sería menos B al cuadrado, menos 4AC, todo eso partido en 4A, ¿sí? Esos serían puntos, mis dos coordenadas, ¿no es cierto? Mi punto de dos coordenadas que me va a dar la coordenada X y mi coordenada Y del eje de simetría. Entonces, si yo analizo esto, si la parábola es cóncava hacia arriba o abierta hacia arriba, es decir, si A es positivo, ¿no es cierto? Es así hacia arriba. Si A es negativo, ¿no es cierto? Era para abajo, ¿sí? Pero fíjense lo que va a pasar si yo camino siempre de izquierda a derecha y voy mirando lo que va pasando con esta parábola. Esta parábola, a medida que yo me acerco al eje de simetría, me acerco a esta línea punteada que está aquí, de color rosa, ¿sí? La que está ahí, a medida que yo me acerco me voy dando cuenta que los valores de X van disminuyendo, es decir, la parábola va decreciendo hasta este punto, justo hasta este punto. Y una vez que paso para acá, la parábola va a ir aumentando el valor de Y, ¿sí? Es decir, va a ser decreciente hasta este punto y va a ser creciente en este punto, cuyo valor mínimo, el valor mínimo que toma la parábola, es decir, en el eje Y, va a ser este vértice que está acá, va a ser el mínimo. Y el valor máximo que toma la parábola acá, cuando A es menor que 0, va a ser este que está ahí. Ese punto Y del vértice va a ser el valor máximo, porque todos los valores van a ser menores para acá. ¿Se fija? Y si yo voy caminando por esta parábola, ¿no es cierto?, hacia allá y voy analizando eso, me vengo para acá, me doy cuenta que cuando es cóncava hacia abajo y va avanzo hacia el eje de simetría, me doy cuenta que esta función cuadrática es creciente, va creciendo los valores de Y, van creciendo, tomando un valor máximo hasta que llego al eje de simetría y luego va decreciendo hacia acá. ¿Sí? A medida que voy avanzando después del eje de simetría hacia acá, me doy cuenta que esto va disminuyendo, es decir, es decreciente. Ese sería un valor máximo y este sería un valor mínimo. ¿Se fija? Que la parábola tiene un valor mínimo si es que es cóncavo hacia arriba o abierto hacia arriba, y tiene un valor máximo si es cóncavo hacia abajo, perdón, o abierto hacia abajo. Cuando eso pasa, cuando A es negativo. Tiene un valor, entonces, mínimo cuando es abierto hacia arriba y máximo cuando es abierto hacia abajo, y ese valor corresponde al vértice, ¿sí?
el valor del vértice en el eje Y, eso que está ahí sería mi valor máximo en este caso, ¿sí? Porque los demás valores son negativos los que toma ahí. Y este sería mi valor mínimo, porque los valores que van tomando Y son cada vez más grandes, ¿sí? Y también correspondería a este mismo valor que está acá, ¿se fijan? O sea, de la misma forma se calcula. Ok, entonces, darse cuenta de que las parábolas tienen un eje de simetría, donde se divide en dos partes iguales la parábola, ¿sí? Este eje de simetría, si la parábola es abierta hacia arriba, me permite calcular el mínimo, el valor mínimo que toma la función, y con eso su dominio, pues, obviamente, su recorrido, perdón. Con esto, si tengo el valor mínimo, puedo sacar el valor del recorrido exacto, desde el mínimo que toma el recorrido hasta el máximo, que es el infinito hacia arriba, ¿sí? Y también, si la parábola es abierta hacia abajo, es decir, si eso es negativo a, puedo obtener el valor máximo que toma la parábola, ¿sí? Calculando el vértice, ¿ok? Y también puedo ver si es creciente o decreciente según corresponda. Entonces, ¿alguna duda con esto del vértice hasta el momento? ¿Hasta el momento alguna duda con el vértice? Al parecer no. A ver, ¿alguien escribe ahí? Dos. No todo claro, dice Benali, y Valentina tampoco dice que hay preguntas. Ya. Espero que los demás tampoco tengan dudas, y si las tienen, por favor, háganlas, hagan las consultas. Ya. Entonces, hemos visto dos cosas de la función cuadrática. La primera cosa, ¿no es cierto?, que corresponde a el coeficiente A, o sea, a la concavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es hacia arriba si eso es positivo, y es hacia abajo si A es negativo. Y es cada vez más abierta si A está entre 0 y 1, ¿sí? Y es cada vez más cerrada si A es mayor que 1. Ok. Eh, las, eh, el vértice corresponde eh, al eje de simetría, ¿sí? El vértice es este punto. Ojo, ese punto de ahí se llama vértice de la parábola. Y ese corresponde al eje de simetría, que es la que pasa justo por el vértice. ¿Ya? El eje de simetría es aquella recta paralela al eje Y que pasa justo por el vértice de la parábola. Ese punto que está ahí es el vértice. Y este es el eje, entonces, de simetría. Simetría. Y las coordenadas, es decir, la coordenada de este punto, X, Y, las puedo obtener de la siguiente manera. ¿Ya? La coordenada en X siempre menos B partido en 2A, y la coordenada en Y siempre menos B al cuadrado menos 4AC partido en 4A, donde A, B y C son los índices, ¿no es cierto?, de la función, pues, es decir, A, B y C corresponden a los coeficientes, ¿no es cierto?, de la función. Entonces aquí está esas dos coordenadas, la coordenada X e Y del vértice. Esta coordenada Y, ¿no es cierto?, correspondiente a menos B al cuadrado más 4AC partido en 4A, ¿sí?, corresponde al máximo o mínimo de la parábola, ¿ok? Corresponde esta coordenada Y, ¿no es cierto?, del vértice, corresponde al valor mínimo cuando la parábola es abierta hacia arriba, es decir, cuando A es mayor que 0, cuando es positivo, y ese vértice, la coordenada Y de este vértice, corresponde al valor máximo cuando la parábola está abierta hacia abajo, es decir, cuando es negativa. Ok. También nos damos cuenta de izquierda a derecha siempre de que si la parábola es abierta hacia arriba y camino hacia el eje de simetría, me doy cuenta que la función del lado izquierdo, ¿no es cierto?, se vuelve decreciente, va disminuyendo su valor. Cuando paso el eje de simetría, va creciendo, ¿sí? Y acá, creciendo ¿cómo? ¿Los valores qué? Los valores en Y. A eso me refiero, ¿ya? Cuando acá en la otra que es abierta hacia abajo, ¿sí?, si yo hago un análisis mirando siempre de izquierda hacia derecha, me doy cuenta que la función es creciente al
principio que va de valores mínimos a valores máximos, hasta que llega a este punto, que es el máximo, ¿no es cierto? Y luego se vuelve decreciente después del eje de simetría hacia la derecha, ¿sí? Ok. También en esta función, en la función f de x, ¿no es cierto?, igual a ax cuadrado más bx más c, también en esta función, ¿no es cierto?, el coeficiente c también se puede estudiar. El coeficiente c es donde corta al eje y. La gráfica, donde corta la gráfica de la función, ojo, ¿sí? Donde corta en el eje y. Y obviamente, esta función puede cortar al eje y solamente en un punto. ¿Ya? Al eje X lo puede cortar en dos, pero al eje Y no, solamente en un punto, ¿ya? Si esta en mi función está que está en negro, ¿no es cierto? Y yo la traslado a cualquier parte, si yo me fijo, siempre va a cortar al eje Y, siempre en un solo punto, ¿sí? Y no en dos. En cambio, en el eje X lo puede cortar en dos, ahí lo puede cortar en un puro punto, es decir, cuando el vértice coincide con ese punto de ahí. Y también puede que no lo corte en ninguno cuando tiene soluciones imaginarias. Pasa esto, ¿ya? Entonces, el C va a cortar siempre en un puro punto. Cuando ese C es pequeñito ya, no cuesta nada estudiar esto, pero si el C es muy alto, ya, voy a saber arriba, si que me piden dibujar la gráfica, no voy a poder dibujarla bien. Ok. Cuando X vale 0, ¿no es cierto?, voy a obtener la coordenada C, ¿sí? Cuando X valga 0 aquí, en esta función, voy a obtener la coordenada C, porque en algún momento X va a valer 0, a menos que sea así, ¿no es cierto? Ahí no va a haber ningún momento en que X valga 0, ¿sí? Ok. Ya. Entonces, eh, el coeficiente C me va a indicar dónde corta en el eje Y. Y eso es todo, ¿sí? Ahora vamos a estudiar el determinante. ¿Qué es lo que es el determinante? Recordemos que cuando uno buscaba los valores de X, ¿sí?, en esta función, la podía volver una ecuación cuadrática, ¿sí? Uno la podía volver una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, ¿no es cierto?, era Y igual a ¿qué? A X cuadrado más X más C. Pero, profe, esta ecuación cuadrática que usted dice tiene la misma forma que la función. Sí, pues es una función. Esto es una función transformada en una ecuación para buscar sus soluciones. Para eso uno transforma las funciones en ecuaciones, para buscar sus soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Siempre la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones, o no va a tener ninguna, o va a tener una sola solución. ¿Cuáles son las soluciones? Cuando uno despeja X, ¿ya? Las X van a ser las soluciones o ceros. También se le llama cero. Ceros de la ecuación, ¿sí? Raíces o cero, o soluciones o cero, ¿ya? Ahí están. Cuando uno resuelve esto, la solución, el valor de X es esto. Cuando uno despeja acá, de esta de acá, va a llegar a esto, sí o sí. Y dependiendo del signo, si aquí es positivo solamente, nos da X1, y si aquí es negativo solamente, nos da el valor de X2. Lo que está dentro de la raíz, esto seguramente lo han visto ustedes antes, estoy seguro que sí, que han visto ecuaciones cuadráticas y función también. Segundo medio se ve esto. Lo que está dentro de la raíz, la expresión que está dentro de la raíz, se llama el determinante, ¿ya? Y según el valor de determinante uno puede ver cuántas soluciones tiene. Si tiene una sola solución, si tiene dos soluciones, o si no tiene ninguna solución, ¿ya? Entonces el determinante se anota así con un delta o con una D mayúscula, corresponde a este valor que está aquí, mire, AB al cuadrado menos 4AC. Eso se llama determinante, ¿ya? Y según eso es determinante entonces, o discriminante o determinante, que es lo mismo, ¿ya? El discriminante o determinante, ¿no es cierto?, era lo que estaba dentro de la raíz, y si este valor es positivo, por ejemplo, si este valor es positivo, cuando yo lo calculo, y se me da un valor positivo, voy a tener que tener una sola solución,
que x1 es igual que x2. ¿Ya? Si ese valor es mayor que 0 el determinante, entonces voy a tener que la ecuación cuadrática va a tocar en un puro punto, en el eje X. Puede ser ahí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser ahí, puede ser ahí, puede ser ahí, ahí, en cualquier parte. ¿Sí? La cosa es que va a tocar en un solo punto en el eje X. ¿Ok? También puede ser hacia abajo, ¿eh? Ojo con eso. Puede ser hacia abajo y también va a tocar, es decir, puede ser, fija, esta va a ser para una menor que 0, este que está aquí. ¿Sí? Una negativa. Siempre que el determinante, es decir, que cuando usted calcula esto que está acá, ¿sí? Lo que estaba dentro de la raíz de la solución, de la función cuadrática, si eso es mayor que 0, entonces esta cosa tiene dos soluciones idénticas. Entonces tocan un puro punto al eje X. Si el determinante o el discriminante, ¿no es cierto?, es mayor que 0, ¿sí? Perdón, acá hay un error, ¿eh? Acá si es igual a 0. Yo me equivoqué acá. Si es igual a 0, entonces el determinante, perdónenme. Si es igual a 0, después me digo, ¿sabe lo que pasa? Que hacer clases así como online, de repente uno se distrae con otras cosas que tienen, se van a hablar tonterías. Ya, entonces, si el determinante es igual a 0, o el discriminante o determinante, ¿no es cierto?, es igual a 0, que el determinante esto, lo voy a volver a recordar, ¿sí? Es b al cuadrado menos 4ac, mejor lo voy a arrastrar para acá. Si es igual a 0, entonces tiene, las dos soluciones son iguales y tocan un puro punto. Aquí es para a mayor que 0 y aquí es para a menor que 0. ¿Sí? Tocan un puro punto de G. Ok. Si el determinante ahora sí es mayor que 0, es decir, es positivo, ahora sí. Entonces tiene dos soluciones en la ecuación. Tiene dos X, un X1 y un X2. ¿Sí? Este X1 y X2 pueden estar en cualquier parte. Pueden estar ahí, aquí, aquí. Incluso puede ser uno positivo y uno negativo. Pueden ser los dos negativos. Ya mis dos valores de X1 y X2. O pueden ser los dos positivos. ¿Sí? También puede ser con una negativo, es decir, una parábola abierta hacia abajo. En este caso lo mismo. Va a chocar, o sea, va a tener dos soluciones iguales. Pueden ser las dos positivas, una negativa y una positiva, o las dos negativas. ¿Ya? Y si el discriminante, ¿no es cierto? Si el discriminante es menor que 0, es decir, el negativo, recuerden que el discriminante sale de la raíz de la solución, es decir, sale de ahí. Recordemos que los números reales, todas estas ecuaciones están definidas en los números reales. ¿Ok? Entonces, como están definidos los números reales, el determinante no puede ser negativo. Si es negativo, no tiene solución. Es decir, no toca al eje X. ¿Sí? Esas soluciones imaginarias se llaman, que seguramente los vieron en tercero medio los números imaginarios, o los números complejos que también le llaman. ¿Sí? Ok. Entonces, las soluciones de la X, cuando yo quiero buscar la X de esta función de segundo grado, ¿cierto? O de esta función cuadrática, la solución tiene siempre esta forma. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido en 2a. Donde esto que está aquí, b al cuadrado menos 4ac, se llama determinante. Si el determinante es igual a 0, tiene una sola solución, ¿sí? Y toca el eje X en un puro punto. Si el determinante es mayor que 0, tiene dos soluciones, es decir, una positiva, o las dos positivas, o una, o las dos negativas ya, pero están dadas por un signo más y un signo menos acá, es la única diferencia entre las dos soluciones. Y si el determinante es negativo, si esa b al cuadrado menos 4c es negativo, entonces no tiene solución, es decir, la gráfica de la función no toca, ¿sí? Porque son soluciones complejas, que no existen en los números reales. Ya, para hacer ejercicio, ¿hay alguna duda conceptual de esto de los determinantes? ¿Tienen alguna duda acerca del determinante? No.
No, no dicen ahí. Ya. Ok. Vamos entonces, mire. A ver. Profe, ¿puede volver a la diapo anterior, porfa? La diapo anterior. Esa. ¿Esta es la diapo anterior? ¿Sí o no? ¿O la que estábamos viendo delante? Aquí hay La otra. Ah, ¿esta o la otra? La otra, sí. ¿Esa? ¿O esta? No era como una que resumía los discriminantes. Esta. Sí, esa, que es para Ya, sacarle una foto. ya, pero no le saquen foto todavía, esperen un poco. Esta pertenece a los reales. Esperen un poco. Si hay un error, a los reales. Ahí sí pertenecen a C, donde C son los complejos, ¿ya? O imaginarios. Entonces, aquí hay un resumen, ¿no es cierto? Recuerden que el discriminante está dentro de una raíz, como está dentro de una raíz, ¿ya? Si es menor que cero, es decir, si es negativo, no tiene solución en los números reales, por eso que pertenecen a los números complejos las soluciones, y por lo tanto nosotros lo interpretamos como que no toca al eje X. Si el discriminante, ¿no es cierto?, es mayor que cero, tiene dos soluciones distintas, puede ser esa, o puede ser esa, toca en dos partes, o para abajo también. Y si el discriminante es igual a cero, X1 es igual a X2, ¿ya? En ese caso tocan un puro punto, ¿sí? Un puro puntito. Ya. Ok. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no es cierto? De estos. Vamos a hacer un par de ejercicios de estos. Déjeme, voy a dejar de compartir que aparece una ventana. Ya, ahora sí. Entonces, para f de x igual a menos 2x menos 4x más 1, ¿cierto? Y para esta otra función, que es menos x cuadrado más x más 2, ¿no es cierto? Para esta otra función, que es f de x igual a x cuadrado más 8x más 16, graficar, ¿no es cierto?, la función, encontrar el vértice, el eje de simetría, ¿no es cierto?, el valor mínimo y máximo, el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vamos a hacerlo pasito a pasito, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer siempre es encontrar el vértice. Vamos a partir con la primera, ¿sí? Con esta que está acá. Entonces hay que identificar cuáles son los coeficientes, pues. A, claramente, aquí en esta primera ecuación vale menos 2, ¿cierto? B vale menos 4, y C vale 1 positivo, ¿sí? Ahí está, identifiqué las variables, ¿no es cierto? El vértice, para encontrar su coordenada, era menos b al cuadrado partido en 2a, coma, ¿no es cierto? El valor de i del vértice sería entonces menos b al cuadrado más 4ac partido en 2a, si no me equivoco, vamos a ver a la activa, por si acaso, para estar seguro. Ahí está el vértice, sí estaría bien. No, partido en 4a. Ahí me equivoco. 4a. Acá estamos entonces. Partido en 4a. Entonces, ¿cómo voy a buscar esos valores? Reemplazándome, ¿sí? Respetando, obviamente, los signos que están acá, ¿sí? Entonces, tengo lo siguiente.
reemplazo aquí ya. Reemplazo aquí el valor de b, que es menos 4, entonces me queda menos 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Partido en 2 veces a, 2 por menos 2, ¿sí? Y eso que me da lo siguiente, menos 4 al cuadrado es 16, me queda aquí 16, negativo por ese signo que está ahí, partido en menos 2 por 2, menos 4, ¿cierto? Es decir, me da un número positivo, que sería 4. El 16 dividido en 4 es 4. Me daría 4 el primero, ¿cierto? Y veamos el segundo, sería menos b al cuadrado, que serían menos 4 al cuadrado. Lo voy a hacer todo esto pasito a pasito, ¿ya? No importa que no demoremos. 4 por a, 4 por menos 2, por c, que es 1. Todo eso partido en 4a, que es 4 por menos 2. ¿Sí? Aquí me da 16, ¿no es cierto? Positivo, pero como está negativo me queda menos 16. 4 por menos 2, menos 8, menos 8 por 1, menos 8. Partido en 4 por 2 me va a dar menos 8. Aquí sumo 16 más 8, pero negativo me va a quedar el resultado, ¿no es cierto? Serían 24. Y 24 partido en 8 queda positivo y me queda 3. 3 veces, ¿no es cierto? Esos serían los valores del vértice y con esto ya puedo graficar. Fíjese por favor. Fíjese por favor. Ya tengo el valor del vértice. Aquí. Ahí está. Ahora, voy a agrupar para que no se me pierda. Entonces ahora ya puedo graficar esto como gráfico, obviamente usando mi confiable eje coordenado, ¿sí? El que no falla es súper confiable. Este sería mi eje coordenado. Y tiene vértice de valor 4 en x, vale 4 en x. Si esto fuera 1, esto fuera 2, y esto fuera 3, y esto fuera 4, sería ahí el vértice. Y vale 3 en y el vértice. 1, 2 y 3. Si este fuera 3, y este 4, entonces el vértice estaría aquí, en este punto de aquí. Ese punto de ahí del vértice tiene coordenada 4,3 que acabamos de calcular, ¿cierto? Que acabamos de calcular. ¿Sí? Y además, sé que toca en 1, porque C es 1, entonces va a cortar en 1 aquí a mi eje, Y, ¿sí? Va a ser una cosa así, se supone, ya dependiendo de los valores de la solución de X1 y X2. Al parecer tiene dos soluciones, ¿se fijan? Toca aquí en el punto 1. Y es cóncava hacia abajo, ¿por qué? Porque es negativo. ¿Sí? Por eso decidí que hacerlo hacia abajo. ¿Ya? Recuerden que C es donde toca al eje Y. ¿Sí? Esto lo hicimos obteniendo el vértice y el valor de C. ¿Ya? Que es cuando X vale 0. Obtengo el valor de C, es decir, 1. Es donde toca la parábola en el eje Y. Entonces ya obtuvimos su gráfica, ¿sí? Ya encontramos su vértice, que es ese que está ahí. Ahora el eje de simetría. El eje de simetría es una recta X, ¿ya? El eje de simetría es este que está aquí, mire. ¿Lo voy a dibujar mejor? Es este que está aquí, el eje de simetría. Ese que está ahí. Pasa por el punto 4. ¿Sí? Y es paralelo al eje Y, siempre. Ese sería el eje de simetría, ese que está ahí. Y tiene un valor, ¿cuánto vale el eje de simetría? El eje de simetría es X igual a 4. Ya, así de simple. Ese sería, esto es esta recta que está acá. ¿Ya? El valor de esta recta vale 4. Siempre, no se cambia. ¿Sí? Ya encontramos el eje de simetría. Ahora, el valor mínimo y el valor máximo. En este caso, esta tiene valor máximo. ¿Sí? El valor máximo de esta función, porque para abajo iba a tomar puros valores negativos,
¿sí? Va a llegar a 0, después va a ser negativo. Por lo tanto, el valor máximo, el máximo de la función, va a ser el valor de I máximo, que sería el vértice 3. ¿Sí? 3 sería el valor máximo de la función. Y el intervalo de crecimiento y decrecimiento. En este caso, va creciendo la función porque va tomando valores negativos hasta que llega aquí al eje de simetría y luego va decreciendo la función. Entonces, el intervalo de crecimiento y decrecimiento, primero va creciendo, entonces el intervalo de crecimiento va a ser desde acá, o sea, desde el menos infinito, que no se toma, desde el menos infinito, ¿hasta cuándo? Hasta el número 3, que es el valor máximo, ¿sí? Obviamente, sin tomarlo, porque es único ese valor, ¿ya? Es un puro punto, es el vértice, es tangente aquí, un puro punto, ¿ya? No hay que tomarlo. Y desde decrecimiento, ¿no es cierto? El decrecimiento, oh, el decrecimiento, entonces, sería desde el 3, sin tomarlo, ¿ya? Hasta el infinito positivo, ¿sí? Porque desde aquí para acá voy a partir desde los valores del 3 para adelante, ¿sí? Que van tomando. Ese sería el valor, intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? De crecimiento sería ese, y de crecimiento sería este que está acá, ¿ya? Y lo mismo con S y con S, hay que hacerlo, ya hay que hacer lo mismo. Primero, encontrar el vértice, ¿sí? Segundo, ver dónde corta al eje Y para poder dibujarlo, ver si la parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, dependiendo de este signo, aquí es cóncava hacia arriba porque es positivo, y aquí es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y aquí nos faltó encontrar las soluciones de la ecuación, pues, pero después para la otra semana vamos a partir desde acá haciendo estos dos ejercicios que faltan, ¿ya? Vamos a partir desde aquí haciendo estos dos que faltan acá. Bueno, espero que no haya ninguna duda ya. Quedamos hasta acá. ¿Hay alguna duda con el ejercicio, chicos? ¿Chicas? Esto es como lo importante de la función cuadrática, ¿ya? Graficar, encontrar el vértice de simetría, siempre. Es como lo más importante. Más que buscar los ceros de o las raíces de la ecuación, más que buscar las soluciones. Ya uno en segundo medio busca X1 y X2 como loco. Ya lo entrenan para buscar como loco, como ciego esto. Pero en realidad lo importante es lo que vimos acá, ¿sí? Son el vértice, porque uno puede analizar el cuento, que las soluciones no te dan nada. Po. Las soluciones lo único que te dan es el valor donde cortan el eje X, ¿no? Cuando y igual a 0, es decir, cuando f de x es 0, ahí uno busca la solución. Ya, al parecer no hay ninguna duda. Voy a dejar de compartir y vamos a quedar hasta aquí, pues. ¿Sí? Hola, Classroom para subir los PPTs. Sí, chicos, voy a empezar esta semana con Classroom, ¿ya? Y les voy a mandar los... Es que me preguntan acá, por si acaso, para los que no... Ah, no, sí la mandó a todos. Hola, ¿usará Classroom para subir los PPT? Sí, voy a subir los PPT y un par de... Y también voy a hacer unos quiz, que son unas preguntitas para que veamos cómo vamos, pues, cómo están, ¿ya? Sí, esta semana, tienen que darme esta semana, eso sí, porque igual tengo esta peguita. De aquí al viernes van a estar listos, así que les mando, los voy a invitar a que se unan, ¿ya? Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por la